10-15 segundos empiezo. Bueno, empiezo en 5, 4. Buenas tardes, bienvenidos al primer encuentro virtual del movimiento Zeitgeist, diciembre 2020. Mi nombre es Matías y soy un activista del capítulo argentino y estaré acompañándolos y presentando esta tertulia donde varios activistas del movimiento tratarán temas desde la perspectiva Z, con la necesidad del cambio como denominador común. Este evento se dividirá en 3 bloques, donde cada participante dispondrá de 5 minutos para hacer su exposición y 1 minuto posterior con comentarios libres de los demás participantes. Los tópicos disparadores de cada bloque serán: primero, la necesidad del cambio; segundo, ¿hay solución? Tercero, la transición y conclusiones. Al finalizar el segmento de exposiciones, abriremos un segmento de preguntas del público, así que los invitamos a que escriban sus preguntas en el chat del stream. Les comentamos que este video estará disponible para que puedan volver a verlo cuando lo deseen o compartirlo. También les recordamos que si son activistas y les gustaría participar en el próximo encuentro, pueden contactarnos a través de info@movimientozeitgeist.org. Para comenzar con la charla, haré un breve resumen del perfil de los participantes. Mark Enoch, activista veterano con más de una década de trabajo a jornada completa, uno de los coordinadores globales del movimiento Zeitgeist. Pueden consultar su sitio web en cambiarelmundoesfacil.com. Bienvenido, Mark, y muchas gracias por participar. También está con nosotros Enrique Pampín, activista y profesor jubilado de filosofía. Buenas tardes, Enrique, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Matías, y también muy agradecido por... También está con nosotros Alfonso Estebanés, activista desde 2008 y escritor del libro La Revolución Educada, de la antieconomía a la economía basada en recursos. Bienvenido a la tertulia. Gracias, Alfonso. Aprovecho para agradecer la colaboración de David Muñoz, que de muy buen grado nos ha aportado el diseño del cartel del evento. Y por supuesto también agradecer al público virtualmente presente por su interés. Para dar cierre a la introducción y dar paso a los participantes, les comento que este evento es una forma de difusión de la economía basada en recursos, que es nuestra propuesta de solución, y les animamos a que se informen si no la conocen. También es una forma de mostrar diversos matices y opiniones dentro del tren de pensamiento del MZ. Así que ahora, sin más, vamos a dar paso a las exposiciones. Mark, coméntanos tus ideas acerca de la necesidad del cambio. Gracias, Matías. Pues la crisis que estamos viviendo es una manifestación de la metacrisis. Y llamamos metacrisis al colapso de todas las instituciones que necesitamos para que la sociedad funcione de forma coherente. Esto está pasando por la simple razón de que el sistema mercado monetario nos obliga a todos a competir entre nosotros. Y eso corrompe y erosiona los vínculos del apoyo mutuo, llegando a un derrumbe de las estructuras colaborativas que sostienen nuestra sociedad. En particular, en la situación actual, podemos ver 3 instituciones claramente fallando en su función: el gobierno, los medios de comunicación y las instituciones de salud. Las 3 llevan años fallando por corrupción y ahora vemos la consecuente falta de apoyo y confianza en ellos por parte de la población. La corrupción de todas las instituciones es inevitable cuando se depende totalmente de un grupo reducido de personas y cuando el contexto estructural es competitivo. El sistema monetario es una escala de desigualdad en que la competición es inevitable y el poder se acumula en las manos de cada vez menos personas. Un estudio de Oxfam encontró que hoy en día las 8 personas más ricas del mundo tienen más riqueza que la que tienen la suma de los 50% de la humanidad más pobre. Clarifico, si los 3,5 mil millones de personas más pobres del mundo sumaran todo su dinero, tendrían menos dinero que las 8 personas más ricas del mundo. Uno podría decir que estas 8 personas podrían directamente contratar 50% de la población. Esto significa que directamente o indirectamente
todos los profesionales institucionales podrían ser contratados o por lo menos influenciados por estas 8 personas. El objetivo del gobierno es organizar y guiar la actividad colectiva para el bien común. Pero Julian Assange, Edward Snowden y muchos casos de corrupción nos mostraron que el gobierno está comprado por intereses corporativos y trabaja en contra del pueblo, ya que el objetivo de las corporaciones es el... Has dejado de pulsar el botón. Marc, no estaríamos oyéndote, ahora sí. Sí, perdón. Pues el objetivo del gobierno es organizar y guiar actividad colectiva para el bien común. Pero Julian Assange, Edward Snowden y muchos casos de corrupción nos mostraron que el gobierno está comprado por intereses corporativos y trabaja en contra del pueblo, ya que el objetivo de las corporaciones es la extracción de valor para no perder la competición. Ejemplos claros son la facilitación de la destrucción del medio ambiente por parte de industrias, la retirada de acceso a las necesidades básicas de los más pobres y la experimentación de guerra biológica sobre el pueblo inocente. El objetivo de los medios de comunicación es informar a la población. Desgraciadamente, vemos la persecución de Julian Assange, la censura de información relevante y el hecho de que, según un informe llamado Fake News y Desinformación de Simone Levy, la mayoría de fake news es creada por parte de gobiernos, partidos políticos y grandes empresas. Todo eso demuestra que realmente los medios de comunicación son un aparato de operación psicológica sobre el pueblo por parte de las corporaciones. Ellos lo llaman relaciones públicas. El objetivo de las instituciones de salud pública es proporcionar capacidad estructural e informativa para fomentar la salud del pueblo. Pero vemos que son fuertemente influenciadas por poderes corporativos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud consigue 60% de su financiación por parte de fabricantes de vacunas. También vemos casos de puertas giratorias. Por ejemplo, en Cataluña, el dirigente de la salud privada y la salud pública era la misma persona investigada por corrupción, Josep Prat. Estas revelaciones demuestran otra vez que esta institución sirve a intereses privados, o sea, de beneficio monetaria, mientras engañan cultivando la imagen falsa de estar trabajando para la población. Marc, otra vez pulsa el botón. Gracias. Todo eso demuestra que para volver a tener una sociedad capaz de afrontar peligros inherentes a la naturaleza, debemos trascender esta dictadura monetaria. Debemos proporcionar a todo el mundo acceso gratuito a todo lo requerido para satisfacer nuestras necesidades y participar en la sociedad. Y así nos liberaremos de la necesidad de competir y de la necesidad de obedecer a quien tenga más dinero. Porque, como dicen, quien paga manda. Y esto es lo que quería decir para esta primera parte. Gracias. Vale, si alguno tiene algún comentario lo puede hacer ahora y si no, pasaríamos al turno de Enrique. Bueno, Enrique, tu turno sería comentarnos sobre la necesidad del cambio. Sí, me ha parecido muy interesante lo que ha planteado Marc, sobre todo porque me permite conectar precisamente lo que estamos viviendo con la pandemia, conectarlo con un análisis mucho más global, más estructural del sistema económico que sufrimos, ¿no? Y es un poco lo que a mí me parece que es la cuestión clave, ¿eh? Nos tenemos que dar cuenta de que el sistema que ha definido bastante bien Marc es el causante directo de los efectos perversos que estamos viviendo ahora precisamente como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y también esto nos puede permitir fácilmente darnos cuenta precisamente de esa necesidad del cambio, ¿no? Desde luego, si no tomamos conciencia global de ese cambio, el cambio no será posible, ¿no? Y quiero insistir en esta conexión. ¿Qué es lo que nos permite la pandemia? Espera, parece que no se
Parece que no se nos oye. Lo que habéis dicho antes de empezar. Está grabado lo anterior. Espera un segundo. Bueno, perdonad, continúo. Adelante, Enrique, sí. Vale, continúo. Bueno, lo que directo, siempre hay algunos desajustes. Bueno, de forma muy breve lo que quiero es poner de manifiesto cómo hay determinados efectos de la pandemia que tienen que ver precisamente con el sistema económico que vivimos y que no tienen solución en ese sistema, ¿no? Si, por ejemplo, el ritmo, si uno mira para atrás y ve la historia de la aparición de los virus, el ritmo de aparición ha crecido enormemente desde la gripe española del 18, pasando por la asiática en el 57, la de Hong Kong en el 68, el ébola del 76, y en fin, podríamos ir citando muchas más y cómo los ciclos se van acortando, ¿no? Esto tiene conexión claramente con la reducción de la biodiversidad que elimina las especies intermedias entre el reservorio de los virus y el ser humano, ¿no? Es consecuencia clara de una forma de explotar la naturaleza. Por otro lado, otra cosa que hemos vivido también de forma dramática ha sido la falta de recursos sanitarios y sociales. Y otra cosa es el dilema con el que las sociedades y los estados se están enfrentando, ¿no? El dilema entre primar la salud o primar la economía. Y todos los gobiernos, con peor o mejor por fortuna, están tratando de hacer una especie como de equilibrio entre una cosa y otra, y un equilibrio que es en sí mismo inmoral, ¿no? Por otro lado, otra cosa que estamos viviendo es que la pandemia ha paralizado una gran parte de la economía y esta paralización lo que hace es incrementar la desigualdad socioeconómica. Una desigualdad que lo que hace es aumentar la desigualdad que venía arrastrando ya desde la crisis del 2008, ¿no? Hay que recordar también que la desigualdad genera también un ejercicio desigual de derechos, porque los derechos tienen que ver con el dinero que uno dispone, ¿no? Cuanto más dinero dispone uno, más posibilidades de ejercitar sus derechos tiene, como moverse, mejor acceso a una sanidad, etcétera, ¿no? Por otro lado, y también vivimos la paradoja, como en todas las crisis, de que mientras que hay una serie de personas de clase media que caen en picado hacia la pobreza, sin embargo, las grandes corporaciones aumentan enormemente los beneficios. Eso lo estamos viendo también con la pandemia. También otra cosa que estamos viviendo es la desconfianza de los ciudadanos respecto de las instituciones que deberían ser la garantía del funcionamiento social, ¿no? Y esta desconfianza tiene su raíz en la desigualdad y el individualismo, ¿no?, que impera ahora. También podemos ver cómo un sistema basado en el libre mercado es un sistema ineficaz, ¿no? Por un lado, la falta de previsión respecto de los servicios y de los bienes en situaciones de emergencia no existe. Y no existe porque realmente es un coste siempre, no hay beneficio en esa previsión. Por otro lado, es un sistema que exige un ciclo de consumo cada vez más corto, de forma que si se para el intercambio monetario, se para la economía, ¿no? Por otro lado, es incapaz de hacer frente al problema ecológico que tenemos y, por tanto, para mí la conclusión es evidente, es decir, intentar resolver todos estos problemas que estamos viviendo digamos, en primera persona, intentar resolver esos problemas es imposible dentro de este sistema. Para poder resolverlos hay que cambiar el sistema, un sistema basado en la competencia, por otro sistema que precisamente no se base digamos, en la existencia de la moneda, ¿no? Por eso es necesario el cambio. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Alfonso, puedes comentarnos tú. Muy bien, muchas gracias. A mí lo primero que me gustaría es contextualizar el título, la necesidad del cambio. Yo creo que lo hemos elegido así porque hay quien niega que haya crisis y para nosotros, o para mí por lo menos, claro que hay una crisis y precisamente una crisis es lo que sucede cuando se niega la ley natural o cuando nos organizamos contra ella. Por simplificar, para mí hay dos capas de crisis que están muy relacionadas.
Una es la capa física, que está relacionada con la economía ecológica, y otra es la capa psicológica, tanto a nivel individual como colectivo, que está relacionada con la cultura, ¿no? Con el ambiente. Y es más difícil cambiar la capa psicológica que la capa física. Para mí la humanidad tiene una profunda desconexión con la naturaleza. Esto se debe a lo que está haciendo el sistema con todos nosotros, que estamos alienados, llegamos incluso a negar la utopía. Hay en la sociedad una complejidad creciente y estamos llegando al colapso de una forma, o sea, a una crisis civilizatoria, es a donde estamos llegando. En esto estoy muy de acuerdo con lo que decía antes Enrique, que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto muchos problemas. Sin quitarle importancia al problema del coronavirus, el hecho es que enfrentaremos muchos problemas y mucho más graves que el coronavirus que nos esperan y que no estamos reaccionando. Por ponérselo unos pocos ejemplos, está el pico del petróleo, la escasez de agua dulce, la era post-antibióticos, la contaminación a nivel del agua, del aire, etc. O sea, tenemos un montón de desafíos y no se está reaccionando. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto de colapso y de crisis civilizatoria? Para ilustrar esto me gustaría leer brevemente un extracto de La economía desenmascarada. Es uno de los últimos libros que he leído, de Manfred Maxneff y Philip Smith. Es un libro que me ha gustado. Y al principio habla de cómo varios intelectuales tenían, digamos, posiciones encontradas y los poderes fácticos le daban voz a quien a ellos egoístamente les interesara y se la quitaban pues a quien no les pareciera bien. Los primeros dos intelectuales, personas históricas, fue uno a principios del siglo XIII en Italia, Giovanni di Bernardone, más conocido como San Francisco de Asís. Para él todo era hermanamiento. Hablaba de hermano sol, hermana luna, etc. Este intelectual se enfrentó con Maquiavelo, advirtiéndonos que es mucho más seguro ser temido que ser amado. Así que la segunda pareja de intelectuales fue en 1487, con tan solo 23 años, Francesco Pico de la Mirandola defendió 900 tesis acerca de la concordancia entre diferentes religiones y filosofías. Se negaba a confinarse en una sola doctrina y estaba convencido de que las verdades son múltiples y nunca únicas y universales, y añoraba una renovación espiritual que reconciliara a la humanidad. Este se enfrentó a Francis Bacon, que era un ferviente creyente en la verdad absoluta y en las posibilidades de la certidumbre, que nos invitaba a torturar a la naturaleza para extraerle sus secretos y las verdades. Y por último, en este ejemplo, en 1600, Giordano Bruno arde en la hoguera víctima de su panteísmo, creyendo que todo tiene vida, la tierra y todo. 3 décadas más tarde, Descartes decía: a través de mi ventana lo que veo son sombreros y abrigos que cubren a máquinas automáticas. Es decir, el padre del racionalismo negaba esa parte que nos hace humanos, creyendo que somos máquinas automáticas. Lo que quiero decir, resumiendo, que hemos llegado aquí porque la sociedad, o quienes manejaban la sociedad, mejor dicho, han dado voz a unos y hemos dejado de escuchar a otros, pero podríamos haber creado cualquier otra sociedad perfectamente. Muy bien. Si alguno quiere hacer algún comentario. Me parece interesante esa idea, ¿no?, que planteas, Fonsi, de que podía haber habido otro itinerario, ¿no?, a partir de las ideas que se han ido plasmando a lo largo de la historia. Pero el camino que hemos hecho es el camino. Y ahora la cuestión es
si podemos y cómo, ¿no?, retomar un camino, o sea, plantear un camino distinto o anclarnos con otro discurso centrado más en lo que decía Marc, ¿no?, de la ayuda mutua y de los espacios, digamos, de convivencia, que son los que se van reduciendo, ¿no? Con el sistema que tenemos, la idea de que vivís con otros va desapareciendo. Así es. Es súper interesante eso, Fonsi. ¿Puedes repetir el primer nombre? Porque los he apuntado. Giordano Bruno, Francesco Pico algo, ¿y el primero? San Francisco de Asís. El primero es San Francisco de Asís. Les recuerdo a quienes estén viendo por el streaming que pueden hacer sus preguntas en el chat del streaming, que las estaremos leyendo y al final elegiremos algunas para que los participantes las contesten. Bueno, podemos pasar entonces a la segunda parte. Han sido muy interesantes estos aportes. Pero ahora quisiéramos saber algo importantísimo. ¿Hay solución? ¿Cuál es la solución para ustedes? Marc, adelante. Gracias. Entonces, lo empecé a explicar al principio del final, de cuando estaba hablando de la necesidad de cambio, que es que hay que satisfacer la necesidad de la gente. El objetivo de la sociedad es satisfacer las necesidades de la gente. Y la sociedad es una organización de los seres humanos para ayudarnos los unos a los otros. Y cuando recordamos eso, es evidente que cuanto más directamente y eficientemente proporcionamos a la gente acceso a recursos, mejor. Y debemos proporcionar a todas las personas acceso incondicional a comida sana, alojamiento, transporte, sanidad, educación, internet, energía, información y también la disponibilidad de tiempo libre y aparatos y dispositivos para la creación y el ocio y todo lo que haga falta para participar en la sociedad. Con acceso garantizado a todo eso, nadie tiene ningún motivo para actuar de forma perjudicial para otros. Y por contra, cuando hay que competir para conseguir lo que necesitamos para vivir bien, actuar de forma perjudicial para otros nos da una ventaja. Ese es el problema. Entonces, antes de la automatización y los métodos anticonceptivos, el crecimiento de la población sobrepasaba nuestra capacidad productiva y vivíamos en una escasez real de comida y recursos. Así, por necesidad, la cultura humana se pervirtió durante milenios, pasando de una cultura totalmente colaborativa a una cultura depredativa de nosotros mismos. Y como decían, homo homini lupus. El hombre es lobo al hombre. Todas las poblaciones animales se regulan por parte de un depredador. Por necesidad nos volvimos nuestro propio depredador. Aunque no siempre esa depredación era literal, sino figurativa, era muy real y lo sigue siendo. De forma análoga, el cuerpo humano, cuando tiene la barriga vacía, empieza a consumirse él mismo y perdemos peso. Pero es evidente que una cultura autodepredativa es autodestructiva y solo se puede sostener por un tiempo limitado. Por suerte, justo a tiempo, después de miles de años, la tecnología nos ha proporcionado métodos para elegir si nos reproducimos o no, y también para producir una abundancia de lo que necesitamos para vivir bien. Un ejemplo simple de eso es que se produce comida suficiente para alimentar a 11.000 millones de personas, y solo somos 7,4 mil millones. Pero desgraciadamente dejamos morir a un niño de hambre cada 5 segundos. Ahora solo hace falta facilitar a todo el mundo acceso a lo que produce la automatización. La cultura tiene inercia también. Después de miles de años de cultura competitiva, aunque esta cultura ya no es necesaria, y además es autodestructiva, aún la tenemos y la seguimos promulgando sin darnos cuenta. La mayoría de la gente aún no sabe que el contexto global ha cambiado. Muchos aún piensan que la sobrepoblación es un problema grave. Y muchos aún piensan que no hay suficiente para todo el mundo. Siguen preocupados por acumular recursos y poder. Por eso nuestra obligación responsable para evitar la autodestrucción de la humanidad
es enfocar todos nuestros esfuerzos en informar a la población de estos nuevos hechos y demostrarlos empíricamente. No solo es necesario que les digamos a la gente que ahora hay y habrá suficiente para que todo el mundo viva bien, sino empezar a dar a la gente lo que necesitan como si no faltara para nadie, o sea, gratuitamente. El precio de una cosa se determina por la demanda dividida por la oferta, ¿no? Si la oferta es absoluta, el precio es cero. Es pura matemática. El aire no vale nada porque hay aire por todas partes. Y entonces, proporcionando las cosas de forma gratuita, demostramos que hay suficiente para todos. Y esta vivencia de acceso gratuito a lo que uno necesita, combinado con la información de que hay para todo el mundo, elimina la necesidad de competir entre nosotros. Y podemos, por fin, empezar a ayudarnos de verdad el uno al otro y desarrollar confianza real entre nosotros. Entonces, nuestras instituciones serán incorruptibles, porque no habrá ningún incentivo para no servir el bien de todos. El bien del individuo no se verá contrapuesta al bien de todos, sino que se verán alineadas. La sociedad podrá colaborar de forma efectiva para hacer frente a todo peligro y construir un camino a un futuro donde solo nuestra imaginación limitará lo que somos capaces de hacer. Y esta es la solución. Gracias, Marc. Enrique, sería tu turno. Sí, no, me ha gustado algunas cosas que ha dicho Marc, ¿no? Esa visión de que somos, como has dicho, lo de autodepredador, ¿no? Somos depredadores de nosotros mismos. Es interesante esa expresión. Yo, sobre la solución, yo creo que siempre hay solución, creo que es posible la solución. Y, bueno, tiene que ver con lo que normalmente llamamos utopía, en el buen sentido de la palabra, porque hay una visión de la utopía, cuando a uno le dicen eres un utópico, no te están dando un calificativo positivo, sino más bien le dicen eres un soñador y baja a la tierra, ¿no? La utopía es simplemente el lugar el lugar que no está en ningún sitio, pero que no tiene por qué ser imposible que exista, ¿no? Es decir, el que exista o no está por demostrar, ¿no? Esa es un poco la idea. A mí lo que me sorprende de todo esto es que yo creo que la solución para mí está clara, y yo creo para cualquiera, y sería una sociedad cuyo principio organizador básico fuese el del satisfacer las necesidades humanas de todos y todas, de forma que no hayan cosas como las que ha denunciado Marc, ¿no? Es decir, que mueran tantos niños cada minuto y cosas de ese tipo, ¿no? Ahora, la cuestión es por qué tendemos a pensar que no es posible. Eso es lo que yo me pregunto siempre. Y bueno, eso tiene que ver, y eso es un poco lo que voy a plantear en primer lugar, ¿no? Tiene que ver con una creencia profunda de tipo antropológico, en el sentido que decía Ortega y Gasset, ¿no? Estamos en una creencia que es tan profunda que no somos capaces de ir más allá de los límites que la creencia nos pone, ¿no? ¿Qué creencia es esta? Bueno, pues es muy breve, muy resumido y, por supuesto, habría que hablar más ampliamente. La creencia básica es que el ser humano es egoísta de forma natural, su naturaleza es precisamente esa, que tiene voluntad libre, por lo tanto es libre para perseguir sus intereses, que es racional para calcular las estrategias necesarias para conseguir lo que desea y que esos deseos, que son los que nos mueven, son irracionales. Y como somos así, y no podemos evitarlo en nuestra naturaleza, pues lo único que podemos hacer para poder convivir es canalizar ese egoísmo y ponerlo de forma que sea positivo en la sociedad. Y ese es el escenario del libre mercado. Es decir, el libre mercado sería el escenario donde se produce esa competencia, porque somos egoístas por naturaleza, para adquirir los bienes y servicios que necesitamos, ¿no? Y a este escenario pues le añaden una serie de principios como la meritocracia en función del esfuerzo, la voluntad de las personas y la decisión que tienen para alcanzar lo que quieren, y el que lo consigue es porque lo ha querido y el que no lo consigue es porque no lo ha querido de verdad, y esas cosas, ¿no? Como somos así, pues no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es adaptarnos. Esa es la creencia, ¿no? Y tiene un corolario curioso, ¿no? Y es que, según esto, la desigualdad es inevitable y, por tanto, no es injusta.
es fruto de nuestra propia naturaleza, es fruto del principio básico del funcionamiento económico de las sociedades y no podemos hacer salvo dar caridad, que es a lo que tienden las sociedades, ¿no?, del libre mercado. Bien, pues esta explicación o esta creencia es absolutamente falsa, objetivamente falsa. Lo que parece cada vez más consolidado científicamente es que el ser humano es un ser biopsicosocial y que se constituye como persona, como individuo, en relación con otro. Y en esa configuración de individuo intervienen las tres dimensiones, la biológica, la psicológica y la sociológica, ¿no? Dicho en otras palabras, se desarrolla como individuo con otros. Ese desarrollo se hace en un contexto social y emocional que, digamos, hace que ese individuo termine siendo lo que es, que, por supuesto, lo que no hay es una esencia humana fija e inalterable, sino más bien todo lo contrario, lo que hay es una específica que es lo suficientemente plástica como para producir desarrollos psicológicos diferenciados que dependen del contexto social y emocional en el que se desarrolla el individuo, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer, lo primero, es eliminar esa creencia y empezar a decir cómo es de verdad el ser humano. Y, por supuesto, tenemos que identificar, desvelar que la desigualdad es fruto de las reglas del juego económico. Tenemos que desmontar esa creencia antropológica de la que he hablado. Tenemos que tener un impulso ético para imaginar que otro mundo es posible, otro mundo más justo es posible. Y, desde luego, todo lo anterior, si conseguimos romper, digamos, esa especie de límite de caja en nuestro pensamiento, lo que podemos es imaginar otra sociedad distinta, que desde luego sería una sociedad sin dinero, una sociedad desmonetarizada, donde la capacidad productiva que tenemos pone en evidencia que puede ser una sociedad no basada en la escasez, sino en la abundancia, que la economía tiene un único límite, ¿vale?, que serían los recursos disponibles y el impacto ambiental global. Por supuesto, potenciar la automatización que ya está en marcha y que va a dejar sin puestos de trabajo a gran parte de la humanidad. Y, por tanto, lo que hacemos es desplazar el principio organizativo rector de la sociedad, ¿no?, que se desplaza del mercado libre, de la competencia, a una organización económica que gire en torno a la salud humana, no solo física, sino biopsicosocial, ¿no?, de los seres humanos dentro de un contexto planetario. Por lo tanto, el principio de cooperación sería el eje, ¿no? Por tanto, hay una propuesta del Zeitgeist que precisamente es un poco la que nos gustaría luego en algún momento mencionar, ¿no?, sería la economía basada en recursos, que lo que hace es plantear esto, plantear una sociedad cuyo principio organizativo sea justo lo contrario del que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Alfonso, coméntanos tus ideas. Gracias, Matías. A mí me gustaría empezar diciendo, bueno, que los compañeros están diciendo también cosas muy interesantes y de hecho creo que sin querer estamos planteando muchas de las mismas ideas, aunque afortunadamente de formas poliédricamente distintas, ¿no?, desde otro punto de vista. Pero bueno, yo sobre si hay solución quisiera decir algo muy sencillo. Cuando en mis vídeos de mi canal de YouTube, quien lo siga sabrá que yo siempre digo que siempre hay soluciones. La cuestión no es eso, la cuestión es si llegaremos a tiempo o no. En el movimiento Zeitgeist barajamos un pensamiento clave que es: no luches contra el sistema, crea otro sistema que lo deje obsoleto. Este pensamiento es una cita de Buckminster Fuller, que es una de nuestras inspiraciones, y para ilustrarlo me gustaría poner un ejemplo. Cuando se pusieron a la venta los DVDs, nadie compraba CDs porque los DVDs tenían más ventajas y menos inconvenientes. Entonces, esto es a lo que yo llamo progreso objetivo. De esta manera, pues siempre encontraremos mejores materiales, mejores formas de construir, mejores métodos para todo. Y, de hecho, no es necesario que sean siempre mejores en todo. Sería suficiente con que no tuvieran
un inconveniente o tuvieran solo una ventaja más. Con eso ya no se utilizaría la tecnología anterior y habría un progreso objetivo. Yo considero que existen frenos al desarrollo, sería muy fuerte la expresión, pero es así, existen frenos al desarrollo, que estos evitan la innovación que crearía, una innovación que crearía mejores bienes, mejores servicios, mejores métodos que volverían obsoletos a los anteriores, en una especie de círculo virtuoso en el que cada vez progresaríamos más rápido. Estos frenos al desarrollo son múltiples, solo por mencionar algunos. El acceso restringido, que es como llamamos al eufemismo de la propiedad privada. La obsolescencia planificada, que es fabricar mal los productos a posta para que se rompan y se tengan que volver a comprar. La cultura de la competición, que el mito que ha desmontado muy bien Enrique. Y el conocimiento privatizado, que es, pues eso, que haya que pagar por acceder al conocimiento, aunque esto cada vez, gracias a Internet, es más difícil. Se está liberando parte del conocimiento. En el movimiento Zeitgeist tenemos varias expresiones clave. Otra de ellas es el acceso universal. El acceso universal es la posibilidad, la libertad de acceder a lo necesario, donde y cuando lo necesites. Y yo desde mi punto de vista añado que solo habrá paz en la humanidad cuando todos tengamos este acceso universal, es decir, cuando todos podamos acceder a lo necesario incondicionalmente. Y me gustaría decir también, mucho cuidado, tengamos cuidado con las personas que dicen que proponer soluciones es un riesgo, porque ha habido muchas personas que han propuesto soluciones y han llevado a graves fracasos históricos. Yo pienso que el mayor fracaso de la humanidad es que ahora mismo vivimos en un sistema de conflicto, de guerra y donde hay pobreza, porque no estamos disfrutando del acceso universal. Y no repitamos, y que no repitamos el error, ¿no? Porque no estamos saliendo de este error. Eso es lo que me gustaría decir sobre si hay solución. Claro que la hay y estamos inmersos en el mayor error de la historia y deberíamos salir de él. Muchas gracias, Alfonso. Estamos llegando al último bloque de exposiciones, antes de las preguntas del público. Quisiéramos que nos cuenten cómo imaginan que será o deberá ser la transición y, bueno, sus conclusiones finales, si las tuviesen. Marc, adelante. Sí, gracias. Me encantó lo que dijo Fonsi y me recuerda como un lema que me ha ayudado mucho, ¿no? Porque siempre he sido muy perfeccionista, entonces me acuerdo de un lema que es para poder seguir intentándolo y haciendo, ¿no? Que es, si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo mal. Que es un poco, nos extraña, ¿no? Pero es para superar ese miedo de equivocarnos y seguir y hacer, porque en el fondo solo podemos fallar si abandonamos. Entonces, ahora voy a hablar un poco de cómo podemos hacer, ¿no? Como individuo hacer la transición, ¿de acuerdo? Porque, claro, tenemos muchas ideas, pero cómo una persona lo puede materializar en su mundo, ¿no? Entonces, claro, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que compartir el mundo, ¿no? Y eso quiere decir proporcionar a todo el mundo acceso gratuito a lo que necesitan para satisfacer sus necesidades, como decía Fonsi, el acceso universal, sí, ¿no? Acceso universal básico, ¿no? O acceso universal incondicional. De hecho, satisfacer necesidades es la función de la sociedad. Y ahora le pregunto, la pregunta que uno se hace es ¿cómo individuo, ¿no? ¿Cómo hago eso? Porque, claro, nosotros no tenemos acceso a todo. Entonces, ¿cómo lo proporcionamos a los demás? La respuesta simplificada es lo que hacemos, es que lo hacemos progresivamente. Y lo hacemos en dos partes simultáneas. Damos lo que podemos dar y convencemos a los demás que den lo que pueden. Es importante
que cambiemos nuestra visión de qué necesitamos guardar para nosotros. Tenemos que integrar la abundancia en nuestra actitud. Tenemos que confiar que nunca nos faltará lo que de verdad necesitamos para vivir bien, y tenemos que darnos cuenta que la mayoría de lo que pensamos que necesitamos no lo necesitamos de verdad. Así podemos empezar a deshacernos de cosas y compartir lo que tenemos. Al principio, solo daremos cosas que no usamos nunca y no podemos vender. Luego, empezaremos a dar cosas que podríamos vender, pero entenderemos que es mejor darlos gratuitamente. Y lo mismo con nuestro tiempo. Al principio haremos trabajo gratuitamente solo cuando nos aburrimos. Luego haremos más voluntariado en vez de ocio, y al final en vez de trabajar por dinero. Y todo eso pasará al mismo tiempo que vamos enseñando a los demás que para construir una sociedad sana y abundante, ellos también tienen que dar y compartir. Sean vecinos, compañeros o administraciones públicas. Al predicar la generosidad, nos veremos empujados a ser generosos nosotros mismos. Y al dar ejemplo nosotros, ellos empezarán a ser generosos también. Y a su vez, así, al ver que a nosotros también se nos están ayudando de forma gratuita, nos veremos aún más inclinados a dar más. Y el proceso se retroalimenta positivamente, y así la transformación social va acelerando. Casi todas nuestras organizaciones hoy en día son diseñadas para comerciar y aislar lo que tenemos de lo que tienen los demás. Pero es muy fácil organizarnos para regalar y compartir, si así lo queremos. Y podemos crear espacios diseñados para eso. También podemos organizar grupos de redes sociales y hasta aplicaciones y páginas web que facilitan y organizan la colaboración gratuita entre vecinos. Y hasta entre desconocidos de diferentes partes del mundo también. Toda la cultura y programación de código abierto son ejemplos fabulosos de eso. Y hay muchos más ejemplos. Y para diferenciar estas organizaciones a empresas, podemos llamarlas redes de colaboración gratuita. Por último, podemos enseñar a los demás a promocionar la generosidad de esa forma. Podemos explicarles cómo lo hacemos y dar ejemplos de cómo estamos haciendo todo eso, ¿no? Y todo junto podríamos llamar esta actividad prosocializar. Lo prosocial significa altruista, es comportamiento para los demás, ¿no? Y lo podemos resumir en 3 acciones, que es 1, promocionar la generosidad, 2, facilitarla expandiendo redes de colaboración gratuitas, y enseñar a prosocializar. Y eso puede parecer estúpidamente simple, pero se ha demostrado muy efectivo. Haciendo estas cosas solo 30 minutos a la semana, conseguirás mejoras significativas y duraderas en tu comunidad. Con el tiempo seremos más, y esta nueva forma de vivir y actuar se reflejará en nuestras instituciones en forma de lo que decía Alfonso antes, acceso básico universal. Paso a paso, un día lograremos que todo el mundo sea compartido entre nosotros y proporcionando una prosperidad imposible de conseguir en este sistema. Recomiendo que visitéis la página web cambiarelmundosfacil.com, porque ahí hay un directorio de muchísimas redes de colaboración gratuitas, que hay locales, hay mundiales, de todos tipos. Y podéis ver que la transición está pasando ahora mismo, ya está pasando. Si no lo veis, es simplemente porque no os estáis involucrando. Y por eso hay que unirse al movimiento Zeitgeist. A mí siempre me ha gustado esa parte de prosocializar de Marc, aunque la conocí tarde, la conocí con su última charla, que me encantó, que está en el canal del ZDI, me parece, de Argentina, ¿no? Y bravo, Marc, porque creo que es una gran aportación por tu parte, es una idea muy, muy especial, muy individual, muy de tu estilo, y
y me gusta. Así que, bueno, ya sabes que estoy contigo en eso y que me seguiré informando. A mí me gusta lo que planteas. De hecho, si queréis yo ya contesto también a la cuestión, ¿no? Lo poco que puedo contestar. Pero me gusta sobre todo porque yo resumiría lo que planteas como una forma, digamos, en plan mancha de aceite, ¿no? Que se va extendiendo, creando espacios donde, por llamarlo de alguna manera, desmonetarizados, ¿no? Es decir, donde en realidad hay un intercambio, pero no es un intercambio de tipo económico, no es una transacción, ¿vale? Y lo que hace es potenciar precisamente esa colaboración y ese acceso gratuito a los bienes y servicios. Y eso es, yo creo, que una de las cosas que hay que apoyar precisamente, ¿no? Desde la base. Y al mismo tiempo has hablado de educación también y digamos que no solamente trabajas, digamos, del acceso a esos bienes, sino también en que eso cambia la percepción, ¿no? Cambia la percepción de las personas. Y yo creo que esas dos cosas son clave, ¿vale? Yo creo que lo que pasa, y ahí viene un poco también mi parte un poco más crítica, o en este caso un poquito escéptica, es que redes de colaboración siempre ha habido en las sociedades. Hay prácticas de tipo caritativo, ¿no? En las que se facilitan bienes y servicios, y hay experiencias humanas a lo largo de la historia que han ido en esa dirección, ¿no? Pero no han cambiado el sistema. Es decir, además de todas esas prácticas, debe ir en paralelo también una cosa que has planteado, ¿no? Que es un cambio mental, que también he hablado yo de eso, mentalmente de romper la idea de que los seres humanos no podemos organizarnos de otra manera, ¿vale? Ahí tenemos que hacer algo y esa es la parte de difusión, de reflexión, de diálogo que tenemos que hacer con el resto del mundo, ¿no? Por tanto, es necesario esa extensión. Y, por supuesto, además de apoyar todo lo que plantea Marc, que no voy a repetir, estoy de acuerdo con él en eso, necesitamos apoyar también otro tipo digamos, de acciones que rompan con el principio economicista de tipo monetario de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la renta básica universal, que podemos decir que es una especie de intento de resolver lo que nos viene encima como consecuencia de la automatización, ¿no? Que es la imposibilidad de que haya trabajo para todos, una forma de crear una especie de colchón de consumo que permite consumir a la gente, y uno puede pensar, bueno, eso es una forma también de mantener un sistema económico basado en la competencia y, por lo tanto, monetarizado. Sin embargo, rompe con un principio básico, y es que todo el que tiene algo es porque se lo ha currado, ¿vale? Y lo que hace la renta básica universal es romper con esa idea. De ahí podemos empezar otras cosas. Si conseguimos la renta básica universal, quizá después consigamos otras cosas. Y luego yo creo que hay que apoyar espacios que actualmente son espacios de mercado, son nichos, por lo tanto, de negocio, y sacarlos e intentar sacarlos del mercado. Me refiero, por ejemplo, a la vivienda. Es decir, ahí tenemos un problema que se está planteando en muchas ciudades importantes, como precisamente Barcelona, donde tú estás, en Madrid, en Berlín. Tenemos un serio problema ahí, y sacarlo del mercado significa, pues a lo mejor, apoyar iniciativas de vivienda pública, de limitar precios de alquiler, que va rompiendo con esa estructura del libre mercado, ¿no? Pero también eso es extensible a la sanidad, es extensible a la educación. Lo que quiero decir con eso es que no solo basta con lo que plantea Marc, que eso es necesario, sino que es necesario trabajar también en otro nivel, ¿no? En el nivel legislativo, donde se ponen medidas que van sacando fuera del libre mercado aquello que tiene que ver más directamente con necesidades humanas que nadie discute que son básicas, ¿no? Tener una vivienda, un techo donde estar, tener acceso a la salud, tener acceso a la educación. Bueno, pues son cosas que ya nadie discute que son necesarias, ¿no? Y yo creo que por ahí debe ir. Lo que pasa es que imaginamos, o sea, históricamente,
aquí me pasa siempre, tengo el mismo problema, ¿no? Que es que cuando yo dialogo con alguien y cuento esto, enseguida se me lanza los experimentos sociales históricos del comunismo soviético o cosas de ese estilo, ¿no? Como fracasos donde lo que es la centralización y todo eso, bien, lo que se está proponiendo no es eso, ¿vale? Lo digo porque yo estoy un poco harto de que siempre terminemos en ese debate. Es decir, lo que hay es que mantener las libertades individuales en un contexto en el que lo importante es que yo tenga un sitio donde estar, pueda tener para comer y terminar el mes, pueda alimentarme adecuadamente, pueda tener una salud física y psíquica adecuada y pueda tener las condiciones sociales para que mis hijos, socioeconómicas y psicológicas, para que mis hijos e hijas se eduquen de una forma interesante, ¿no? Ese es un poco lo que yo quería añadir a lo que ha planteado Marc, ¿no? Con lo que estoy de acuerdo. Lo que tú has dicho, Marc, vamos, estoy absolutamente de acuerdo. Que no se te oye, yo no te oigo, Matías. Perdón. Alfonso, que sería tu turno si quieres comentarnos tu idea. Sí, vale, gracias. Bien, pues sobre la transición me gustaría empezar diciendo pues que debemos desacreditar a quienes defienden ese viejo discurso del viejo paradigma que ha causado esta situación, con expresiones tales como el crecimiento económico, creación de empleo, el milagro del capitalismo verde, o lo que comentaba Enrique, ¿no? Las típicas críticas de que esto es lo único que funciona, el comunismo ya fracasó, etc. Yo creo que debemos directamente desacreditar a ese tipo de... Me refiero no con quien debatamos, sino a las pseudo-autoridades, ¿no? A los políticos. Me gustaría definir transición. Nosotros en el movimiento Zeitgeist, o yo por lo menos, cuando hablo de transición me refiero al cambio de una antieconomía o economía de ficción, y la llamo economía de ficción porque no tiene relación con la realidad, por eso es ficción, de un cambio de ahí a una auténtica economía, que por definición la economía lo que hace es economizar, conservar los recursos, y este proceso de cambio del uno al otro debe ser un proceso internacional y organizado, ¿vale? No tiene que ser caótico ni azaroso, ni dejárselo al libre mercado, porque no hay capacidad de responder en un libre mercado, y más cuando ni siquiera se está viendo, ¿no? que hay esa necesidad de cambio. Debe ser un cambio internacional porque los problemas son globales. Los problemas me refiero a los más graves, como la pobreza, la guerra o la contaminación, porque yo por lo menos englobo todos los problemas de la humanidad en pobreza, guerra y contaminación. La transición debe ser un proceso que debemos iniciar sin prisa, pero sin pausa. Y debe empezar cuanto antes porque no sabemos cómo llegamos de tarde en cuanto al colapso, a necesitar haber empezado antes. Vale, todo esto, como decíamos, es muy bonito, pero vamos a bajar a la tierra. ¿Qué podemos hacer nosotros, ciudadanos de a pie, por sumar a la transición desde hoy mismo? Bueno, quienes conocéis, quienes habéis leído mi libro, sabéis que hay un catálogo de medidas. Este catálogo de medidas también lo comparto en la página web, en la revolucioneducada.com, en la sección Haz tu revolución educada. Se trata de un conjunto de medidas gratuitas para que todas las personas que quieran puedan desde hoy minimizar su dependencia del sistema y también minimizar nuestro impacto en la naturaleza. Yo pienso que vivimos en un planeta maravilloso y que lo estamos destruyendo porque nos hemos organizado francamente mal. Pero igual que nos hemos organizado mal, podríamos haberlo hecho bien. Como decía Enrique, hemos tomado una mala senda, pero podríamos haber creado la utopía. Y también pienso que nos merecemos un mundo mucho mejor.
tenemos los recursos, la tecnología y los conocimientos para construir una verdadera economía que satisfaga las necesidades de todos incondicionalmente. Ese es el mayor proyecto de la humanidad y posiblemente el más relevante en la historia. Debemos crear una economía que por diseño, es decir, que tenga las siguientes características por diseño. Primero, que sea sostenible para que tenga futuro, si no, no hay futuro. Después, que sea global, es decir, que sea inclusiva, porque si no, seguiremos viendo flujos migratorios de las zonas donde la gente no tiene calidad de vida a las zonas donde la gente sí tiene calidad de vida. Que sea preventiva, porque prevenir es más fácil que curar. Pero claro, también hay gente que gana dinero no preveyendo las cosas. Que sea eficaz con eficiencia, es decir, que consigamos lo que nos propongamos, pero no a cualquier precio. Que sea integral u holística, es decir, que tenga todo en cuenta, todo lo que conocemos y que no lo llamemos externalidades. Y también, por último, que sea sensocentrista, que significa que tenga consideración por todos los seres sintientes. Hay gente que si la primera vez que se enfrenta a esta definición definición de las características piensa, bueno, qué difícil, ¿no? Qué desafío. Pues es mucho más fácil hacer un mundo así que el mundo en el que vivimos. Para mí, claro que podemos hacerlo. En el movimiento Zeitgeist llevamos haciéndolo desde 2008. Estudiamos y difundimos este concepto de la EBR. Así que aprovecho esta última intervención mía para pedirle a nuestra audiencia que se una a este nuevo paradigma, a esta revolución educada, que se unan al movimiento Zeitgeist, que conozcan la economía basada en recursos y que se unan al movimiento Zeitgeist. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Realmente son unas ideas muy interesantes y van a ser mucho más interesantes también condimentadas con la participación del público. Así que ahora haremos un bloque de 15 minutos de preguntas o 3 preguntas que podrán contestar, si no son dirigidas, podrán contestar cualquiera de ustedes. Así que ahora pasaré a leer algunas de las preguntas que hay en el chat y que son, bueno, apuntan sobre todo a la puesta en práctica de las ideas. La primera pregunta sería, ¿la solución no pasaría por la movilización y por la política? ¿Cómo dar pasos en ese sentido? Plantea Luis y les pregunta a cualquiera de ustedes que quiera responder. Enrique. Yo soy de los que piensa que efectivamente pasa por la movilización y por la política. Yo precisamente, la movilización, digamos, consistiría para mí precisamente en difundir las ideas, en que tenga presencia pública, iniciar diálogo y en iniciativas como lo que plantea Marc. Es decir, lo que él llama prosocialización es una forma de ir movilizando y creando experiencias, porque es lo que nos falta, experiencias en las que podemos ver que hay otra forma de hacerlo, ¿no? Porque no basta con cambiar las ideas, tenemos que tener experiencias prácticas que nos digan esto es posible, ¿no? Y esa es una forma. Y luego por la política yo entiendo que debemos influir en la parte legislativa y esa es la parte política, ¿no? Y en el caso, pues el tema de la renta básica universal, aunque es discutible, ¿vale? Lo de la renta básica, pero podemos generar un debate sobre eso, apoyar si consideramos que eso va en la buena dirección o por lo menos es un peldaño en una dirección interesante. Son esas cosas las que yo creo que sí que se pueden hacer, ¿no? En mi experiencia, yo intenté participar en política local, por lo menos, y lo que descubrí es que lo que pasaba con los partidos es lo que parece pasar siempre, ¿no? Que se dedica mucho tiempo en competir contra los otros partidos y para conseguir votos. Y casi todo el esfuerzo es en conseguir votos. Y cuando no se consigue los votos necesarios, todo ese esfuerzo se pierde. Entonces, en mi experiencia, lo que funciona mejor es ir construyendo con la sociedad, organizando
de forma comunitaria y trabajar también, no dejar de trabajar comunicarnos con los políticos, pero con todos, no frenarnos a solo hacer un partido político y solo dedicarse a ese partido, sino comunicar con todos los partidos e ir informándoles de esas realidades y esas ideas, ¿no? Como por ejemplo, ahora estoy trabajando con la biblioteca municipal y lo conseguí pues hablando con un regidor y me abrió el camino para empezar que la biblioteca se vuelva un banco de recursos, ¿no? Para ser un sitio donde se puede prestar, van a prestar todo tipo de cosas aparte de libros, ¿no? Y ese tipo de cosas es algo que realmente construye y lo que pasa, lo que vemos en todas como los movimientos en el pasado, en la historia, los políticos siguen al pueblo. Entonces, primero hay que ir al pueblo, hay que convencer al pueblo, hay que demostrar que hay cosas que funcionan y luego es cuando los políticos se ven obligados a seguirlo. Sí, a mí también me gustaría dar una pequeña respuesta. La solución no pasaría por la movilización y por la política. A ver, hay muchos cauces para hacer la revolución educada, el cambio hacia la utopía, como lo queramos llamar. Yo creo que todos tenemos, como he escrito, todos tenemos nuestro catálogo propio, ¿no? Para mejorar el mundo lo que habría que hacer es esto. Pues sí, seguramente todo sumaría, seguramente. Yo personalmente pienso que la política entendida como los políticos de más alto nivel, de nivel continental o nacional, yo eso lo veo como un juego amañado, pero lo veía ya cuando era más jovencito, o sea que me parece que esta perspectiva de juego amañado es bastante obvia. Por lo cual no estoy a favor de entrar en ese juego porque me parece que sería invertir un montón de horas y que es como una trampa que atrapa a las personas, además en el reformismo, que nunca va a llevar a nada o va a llevar a muy poco. Sí estoy a favor de una democracia más directa. Creo que vivimos en el mínimo grado de democracia posible, y la democracia formal, para que no puedan decir que no vivimos en ella, pero considero que, bueno, el ejemplo, por ejemplo, de Marc en las calles haciendo activismo y haciendo difusión de la prosocialización, eso yo creo que es mejor que hacer campaña política. O lo que yo antes he mencionado, mi catálogo de acciones para hacer la revolución educada. También considero que es nuestra responsabilidad hacer las acciones que solo nosotros podemos. Y es más, en otro vídeo de mi canal comento que no deberíamos criticar a los demás ni a los políticos hasta que nosotros no hagamos todas las acciones del catálogo que tengo puesto. Es decir, hasta que no haga todo lo que yo puedo hacer, no deberíamos señalar a nadie, oye, tú haces esto, haz lo otro. No, primero tú haz tu parte y solo así empezaremos a cambiar el mundo. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a otra pregunta, que es bastante interesante también. Las fuerzas que se oponen al cambio son enormes. ¿Cómo vencerlas e inclinar la balanza hacia el bien común? Pregunta Luis también. Yo, si queréis, yo creo que en el fondo es la misma pregunta que la anterior, ¿no? Porque el cambio no se produce porque hay fuerzas. Hay dos tipos, digamos que hay dos tipos de fuerzas. Es decir, hay fuerzas que directamente están interesadas en mantener el status quo y que, por tanto, van a luchar seriamente por defender ese estatus y, por tanto, un sistema. Y luego hay la fuerza social, que es la que, de alguna manera, está apoyando un sistema. Es decir, los sistemas se mantienen porque hay una gran parte de la población que asiente o se resigna o simplemente no ve otra posibilidad. Por lo tanto, para romper eso, la única forma yo creo que es un poco combinando todo lo que se ha dicho aquí.
Yo yo quizá de los 3 que hemos intervenido por las intervenciones que hemos hecho, yo soy más favorable a no dejar de lado, a no olvidarnos de la parte política, entendiendo por parte política no simplemente lo que los políticos hacen o los partidos políticos. Yo no hablo de partidos políticos. Yo hablo de influir en decisiones, de apoyar decisiones que creemos que son adecuadas o que ayudan, ¿no? Es decir, por ejemplo, si a mí, voy a poner un ejemplo, si a mí me dicen que en la Comunidad de Madrid van a establecer un límite al alquiler al precio de la vivienda o van a, digamos, a crear viviendas sociales de forma abundante, ¿no? Que eso puede que haga bajar los precios de alquiler, lo que sea. Es decir, que vaya en esa línea, pues hombre, yo apoyaría eso. Creo que es importante porque eso rompe una estructura de mercado. Ya no hay libre mercado. Si yo intervengo en el precio del mercado de la vivienda, estoy modificando el libre mercado, ¿vale? Y de hecho hay muchos que se van a oponer porque defienden el libre mercado, ¿no? Por eso digo que la pregunta es un poco parecida, ¿no? La respuesta que puedo dar es un poco la de antes. Yo diría que bueno, que todas las tareas parecen imposibles hasta que nos ponamos a hacerlo y como decía Jack Fresco, que quien cree que no puede cambiar el mundo, solo quiere decir que no lo va a hacer él. Las cosas se van haciendo pues paso a paso y bueno, como muchos cambios en el mundo, al principio va despacio, pero hay como saltos, ¿no? Hay como que las cosas no son lineales. Hay como crecimientos exponenciales de golpe cuando se llega a algún lindar. Y eso se ha demostrado en la sociedad que también pasa. Y tenemos 2 cosas que van a nuestro favor, que es que lo que estamos diciendo es realmente más eficiente, efectivo que lo que hay ahora. Entonces, tenemos la naturaleza de nuestro lado, que realmente colaborar es nuestra naturaleza. Y colaborar gratuitamente es mucho más fácil que tener que contabilizar las cosas. Entonces tenemos como la verdad y la naturaleza de nuestro lado. Y por otra parte, en el fondo, si vas preguntando a la gente estas ideas, todo el mundo está de acuerdo, casi todo el mundo está de acuerdo. Simplemente no se creen que es posible, pero están de acuerdo. Entonces, ya tenemos la mayoría de personas que están de acuerdo, ¿no? Y esto es un punto pues enorme a nuestro favor. Entonces, pues la cuestión es no frenarnos por pensar que igual no lo lograremos. No tenemos esta opción. Fallar no es una opción posible. Y solo podemos fallar si abandonamos. Bueno, hay otra pregunta de Alejandro que también sigue un poco el mismo eje de las preguntas anteriores y parece ser que es una duda que tienen las personas que se acercan al movimiento y tiene que ver con el rol activo dentro de la política, la conformación de un movimiento político horizontal de democracia directa o mantener un estado más de información y de difusión de ideas en contraparte a esa participación activa políticamente. O sea, pregunta si está dispuesto el movimiento a meterse en esa, o sea, embarrarse o meterse en la política directamente. Vale, me gustaría empezar a mí respondiendo esta pregunta dando una pincelada también a la anterior, muy breve. Me gustaría decir que las fuerzas que se oponen al cambio no son enormes, eso es un mito. Esas fuerzas enormes no tienen poder, su poder es virtual, no real. Nuestro poder real es el de hacer nosotros acciones y no dejar ni que nos representen los políticos ni que los demás hagan por nuestra omisión. Quería comentar también que esa oposición al cambio de estas grandes fuerzas no es legítima, es decir, el derecho que tenemos todos a sobrevivir está por encima del derecho de
unas personas que quieran tomar muchos recursos de la naturaleza para hacer productos contaminantes o que le quiten la salud pública al planeta. Así que si tenemos claro que nuestro derecho a alimentarnos, a lo que sea, está por encima de su derecho de transformar esos recursos, pues yo creo que nos irá también mejor a todos. Y con respecto a la pregunta de Alejandro, efectivamente yo estoy bastante de acuerdo también con la respuesta de Enrique. Es decir, creo que tiene que haber una maduración social que se catalice en actualizar constituciones, actualizar pactos sociales, actualizar instituciones de todo tipo. Pero también estoy de acuerdo con Marc en que la sociedad va muy por delante de la política institucional, de las grandes instituciones continentales y bueno, pues en ese sentido pues están como congelados o anticuados, viven como en el siglo XIX, ¿no? Sí, yo considero que la democracia directa podría hacerle un gran bien a la humanidad, pero claro, también los políticos saben que si dan parte de esa participación, ellos pierden su privilegio o su paga, su poltrona, su como se quiera llamar, ¿no? Pierden ese... Y sí, estaría a favor de un modelo más participativo. Y de hecho, pues lo que he comentado, que en mi catálogo se fomenta precisamente eso, el hacer por tu parte, el implicarte. Me gustaría plantearos también, porque yo estoy en general de acuerdo, lo que pasa es que, bueno, yo introduciría algunos. Yo creo que, desde luego, hay que aumentar la democracia directa, ¿eh? O sea, está claro que el sistema formal no funciona adecuadamente y que debe haber una participación más directa. Pero ojo, no pensemos que eso es la solución. Entre otras cosas, no sé si conocéis el movimiento de No en mi patio. Es decir, por ejemplo, es un movimiento que se plantea cuando algún gobierno, alguna institución tiene que poner algo que no es deseable para la gente, como por ejemplo una institución para, digamos, para repartir metadona a los drogadictos, ¿no? O para poner una cárcel, o para poner cosas de ese estilo, y entonces surge el movimiento que le dice, a mí me parece muy bien, pero no en mi patio, es decir, no a mi lado, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo consulto sin más, es decir, si no hay una transformación atrás y otra forma de ver la vida y de la relación más y de colaboración y cosas de ese estilo, mi pregunta se va a interpretar en función de lo que le interesa al ciudadano de ese sitio. Es decir, si yo me parece muy bien que se ayude a los drogadictos de metadona, pero no quiero que estén a mi lado, porque no quiero verlos o porque me molestan o por lo que sea. Es decir, por eso digo que tiene que ir todo a la vez. Tiene que ir todo a la vez. Es decir, la democracia directa no va a resolver las cosas. Yo me puedo imaginar perfectamente un referéndum, una consulta directa sobre si los gitanos tienen derecho a estar en este país. Yo no tengo claro qué es lo que saldría, ¿vale? En un referéndum. A eso me refiero con el problema de la democracia directa. Por supuesto, la indirecta tiene unos problemas horribles, porque es una mediación en la que el que es elegido pierde el contacto con los que se supone que representa, ¿no? Y por lo tanto los que representan no pueden participar ni plantear sus necesidades. Hay que caminar hacia otro modelo, pero hay que caminar. No estamos ni siquiera para un modelo u otro. No sé si me explico. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta y les pido por favor que sean lo más breves posibles porque ya estaríamos en tiempo. Venezuela consulta. ¿Será posible el logro de soluciones si no tenemos un modelo de sociedad EBR diseñado en detalle, incluyendo infraestructura, sistema educativo y sistema de relaciones económicos y sociales? Pienso que, bueno, no hay más remedio que ir
¿cuál es el dicho? Caminante no hay camino, el camino se hace andando. Pues vamos diseñando cosas y vamos probando cosas por el camino y es lo que estamos haciendo, ¿no? Todos estamos, en el movimiento hay muchas iniciativas que son de diseño y los hay, ¿no? Como por ejemplo Koto Coop. Y también pues tenemos que empezar a practicar estas nuevas formas de colaborar y organizarnos ahora mismo en nuestra sociedad también. Y sí, vamos haciendo y vamos avanzando, sí o sí. Muy bien. Habría una última pregunta, que esta me gustaría contestarla yo. Jesús Ruiz Díaz pregunta, ¿qué le decimos a personas que dicen que no se fían del movimiento? Tengo colegas con esa opinión, aunque son grandes personas, pero piensan que esto es un pseudo comunismo barato. Y yo le diría a Jesús que lo que puede hacer es referenciarlos a nuestros múltiples canales y al material que hemos construido en más de 10 años, donde seguramente podrán conocer realmente las diversas enfoques y las ideas muy ricas que hay dentro del movimiento, y seguramente llegarán rápidamente a la conclusión de que no es lo mismo que un comunismo o pseudo comunismo barato. Así que, en todo caso, Jesús, queda en tus manos el trabajo de comentarles y de que conozcan más las ideas del movimiento, y seguramente no pensarán lo mismo. Así que bueno, hemos llegado al final de este interesantísimo evento. Ha sido un poquito más de una hora de intercambios muy enriquecedores, así que les agradecemos nuevamente a los participantes por su tiempo y dedicación. Gracias, Marc. Gracias, Enrique. Gracias, Alfonso. Pueden encontrar links a nuestra página y diversos canales de comunicación luego en la descripción del video, más abajo. Y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Quieren alguna palabra final? Sí, a mí me gustaría comentar, que no sé si lo he dicho al principio, que bueno, muchas gracias a ti por hacernos la presentación del evento, Matías, y también a alguien que no está presente, que es David Muñoz, que es la persona que ha diseñado el cartel. Muchas gracias también a él. Bueno, yo encantado de haber estado. También darte las gracias a ti, Matías. Creo que has hecho un trabajo estupendo. Y a los demás, pues bueno, gracias por soportarme y por asistir. Recordad que C para un mundo compartido. Y muchas gracias, Matías, que has hecho un muy buen trabajo. Ha estado estupendo. Bueno, muchas gracias a todos y nos veremos en el próximo encuentro virtual. Estén atentos para las próximas fechas. Buenas noches. Adiós.